Venezuela es hoy una economía empobrecida, una economía pauperizada, una economía destrozada, una economía devastada, una economía que padece incluso el desabastecimiento de los productos más básicos y elementales que nos podamos imaginar. Pero ¿cómo ha llegado Venezuela a esta situación tan deplorable? Algunos creen que es consecuencia del infortunio, de algún tipo de catástrofe natural fuera del alcance de los venezolanos. En realidad, sí que ha habido infortunio y sí que ha sido una catástrofe, pero no natural, sino política. Una catástrofe política y económica con nombres y apellidos. Los nombres y apellidos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. ¿Cómo estos dos señores y todos los cuadros de su partido han conseguido arruinar, devastar la economía venezolana, una de las economías más prósperas y más ricas de toda Hispanoamérica? Pues bueno, para entenderlo tenemos que empezar comprendiendo la que es tanto la debilidad como la que podría haber sido una de las grandes ventajas de la economía venezolana, que es su extremada dependencia del petróleo. Aquí podemos observar las exportaciones venezolanas en el año 2012 y es fácil contemplar que el 90% de todas las exportaciones estaban vinculadas al petróleo. Es decir, Venezuela no producía prácticamente nada dentro del país que no fuera petróleo. Por tanto, cualquier bien, cualquier mercancía que los venezolanos quisieran consumir para cubrir sus necesidades básicas más allá del petróleo, tenían que comprarla fuera. Y esto es lo que hacía Venezuela. Producía petróleo, exportaba petróleo, y con los dólares que cobraba del petróleo, importaba los bienes de consumo y de inversión básicos que necesitaba la ciudadanía. Lo lógico habría sido utilizar esas rentas petroleras, ¿para qué? Pues para hacer como en Alaska, devolverlas a la ciudadanía, devolverlas al pueblo, devolverlas a los distintos individuos venezolanos para que ellos las puedan gastar, las puedan invertir en aquello que consideren más adecuado. Si tú esas rentas las devuelves a los ciudadanos y ellos las invierten en nuevas industrias productivas, lo que vas haciendo es reconvirtiendo una economía muy dependiente del petróleo en una economía mucho más diversificada productivamente. Una economía que cada vez produce más cosas dentro y que depende menos de la exportación del petróleo. Por tanto, lo que favoreces es utilizar la riqueza extraordinaria del petróleo, el capital extraordinario contenido en el petróleo, para reconvertir y para incrementar la capitalización de la economía en términos productivos, en términos de capital humano y en términos de capital social. Pero el gobierno venezolano no promovió nada de todo esto. Lejos de favorecer que estas rentas regresaran a los ciudadanos para que ellos las pudiesen gastar de la mejor manera productiva que consideraran, lo que hizo fue enconar todavía más la dependencia del petróleo de Venezuela. Y esto lo podemos observar claramente analizando las exportaciones venezolanas del año 95. Ese año, antes de que llegara Chávez al poder, es verdad que el petróleo tenía un peso muy considerable dentro del mix total de exportaciones, pero fijémonos que no era del 90, sino del 56-60%, es decir, un porcentaje mucho menor. Sin embargo, Chávez y Maduro, lo que se han dedicado a hacer a lo largo de su gobierno, es exprimir mucho más las rentas del petróleo. ¿Para qué? No para devolvérselas como en Alaska a los ciudadanos, sino para cebar e incrementar el tamaño del sector público venezolano. Es decir, aumentar los programas de gasto público corriente con la finalidad de que cada vez más ciudadanos dependan de las transferencias discrecionales que la administración pública venezolana les entrega. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de crear clientes electorales que te mantengan en el poder. Si cada vez más ciudadanos dependen del dinero que abnegadamente les entregas como consecuencia de haberte apropiado de las rentas petroleras que les deberían haber sido devueltas objetivamente y sin pasar por el rodillo de la administración, el gobierno multiplica el gasto público y lo que hace es crear una corte de clientes electorales. Y esto es exactamente lo que sucedió. Podemos observar clarísimamente cómo el gasto público real de Venezuela se triplica desde que Chávez llega al poder hasta la actualidad. Es decir, el gobierno venezolano ha utilizado, se ha valido de las rentas petroleras no para favorecer la reconversión productiva de la economía venezolana, sino para hipertrofiar el tamaño del sector público con la idea de crear una base de clientes electorales que te aupen continuamente al poder. Pero claro, esto es una estrategia que tiene las patas relativamente cortas. Un motivo por el que la estrategia puede terminar fracasando es porque se agote el petróleo en Venezuela. Otro motivo por el que puede terminar fracasando
es porque los precios internacionales del petróleo se hundan. Con lo cual, tus rentas petroleras en dólares también se hunden. Y eso es exactamente lo que ha sucedido. Venezuela simplemente exportaba petróleo y los ingresos del petróleo han caído conforme el precio del crudo se ha ido desplomando en los últimos años. Consecuencia, si Venezuela no produce internamente todo lo que necesita para llevar una vida mínimamente digna, sino que utilizabas los dólares que obtenías por la venta del petróleo para importar los bienes que necesitas y que no se producen dentro, si ahora no tienes dólares, no puedes importar todos los bienes que necesitas para mantener la economía mínimamente funcional. Con lo cual, lo que ha sucedido, o lo que ha tenido, o lo que ha escogido hacer el gobierno en última instancia, ha sido implementar lo que se llama un control cambiario. ¿Qué es un control cambiario? Básicamente, Venezuela tiene X cantidad de dólares y el gobierno dice que va a vender esos dólares a un determinado precio. ¿Qué pasa? Si ese precio es artificialmente bajo, es decir, si no se reconoce que los dólares son mucho más caros de lo que el gobierno está diciendo que son, lo que sucederá es que mucha gente irá con bolívares al Banco Central para comprar dólares y como no habrá dólares suficientes para vendérselos a todos, tendrán que empezar a decir, tú puedes comprar dólares, tú no puedes comprar dólares. En un mercado libre, lo que sucedería es que el precio del dólar, si hay mucha gente que lo quiere comprar, subiría hasta que cada vez menos gente lo quisiera comprar. Pero aquí no. Como el gobierno no quiere depreciar el bolívar más para no reconocer el fracaso y el empobrecimiento con el que ha castigado a su ciudadanía, mantiene precios del dólar artificialmente bajos y hay un desabastecimiento total de dólares. Con lo cual, la gente necesita dólares para importar bienes básicos y el gobierno es el que escoge a quién se los da y a quién no. Con un agravante en el caso de Venezuela, y es que no existe un único tipo de cambio. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.